Iglesia, buenos días. El tema de hoy, prédica de hoy, es un tema que se contextualiza bien con el tiempo que estamos viviendo actualmente. Si nosotros nos fijamos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo momentos de angustia. Fíjese usted en las noticias actuales. Ponga cualquier canal de noticias y es muy poco lo que se habla de buenas nuevas. Usted escucha en la mañana la radio y se da cuenta que hay debates insólitos en cuestiones políticas, en cuestiones sociales en nuestro país. Estamos a puertas de un proceso de paz que cada vez tiene más oposición, cada vez tiene más posiciones encontradas, ¿sí? Y eso nos despierta a todos nosotros una serie de nerviosismo, ¿sí? Nos hace pensar en qué mundo estamos viviendo. Salen noticias, el pastor lo comentaba en la reunión del jueves de familia, como lo de la Corte Constitucional, acerca de que ya ese control que tenían los colegios sobre los jóvenes para más o menos mitigar el consumo de sustancias psicoactivas, de licor, se prohibió, porque un joven se quejó y ahorita pues tiene derecho a su privacidad con lo que consuma o no consuma los menores de edad. Entonces esas cosas nos ponen angustiados, nos hacen pensar en qué mundo estamos viviendo, cómo está la situación. El tema de hoy va a estar en Juan 14:6, para que todos los que trajimos la Biblia vayamos a Juan 14:6. Y contextualizándonos en Juan 14:6, en Juan 14 propiamente, nos encontramos con Jesús y sus discípulos en un tiempo donde ya había pasado la última cena. La última cena en las Biblias, la última comida juntos en una larga noche, en una noche emotiva de Jesús y los discípulos, se da en el capítulo 13. Ahora estamos aquí en el capítulo 14 y los discípulos tienen muchas preguntas, tienen muchos temores, están angustiados. Piensan que esos 3 años compartidos con el Maestro ha sido suficiente para entender cuál es el plan, cuál es el propósito. Pero si miramos las preguntas que hay allí, o mejor dicho, miremos el 14:1. Jesús, el camino al Padre. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos reunidos en medio de esa tensión? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tal vez Jesús los veía confusos, los veía distantes, los veía, cuestionando muchas cosas que se había aprendido. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús les explica que Él va a ir a la diestra del Padre, que donde Él va a ir a preparar un lugar, un espacio para ellos. Y no solamente para ellos, sino para cada uno de nosotros. Dice que saben que donde voy, saben a dónde va, dice el Maestro, y saben cuál es el camino. Y en el versículo 5 aparece la figura de Tomás, ¿sí? Aquel personaje de poca fe, que tal vez en los momentos de crisis recurre más a su razonamiento intelectual, ¿sí? A su capacidad intelectual, más que a las cosas que el Señor le ha enseñado. ¿Y qué le dice Tomás al Señor Jesucristo? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber cuál es el camino? Parece increíble que después de 3 años, caminando de la mano del Maestro, aparezca esta duda en Tomás. Y Tomás no habla en primera persona. Tomás habla por todos. No sabemos cuál es el camino. Un poquito parecido a lo que nos pasa en ocasiones, a lo que me pasa en ocasiones. 15 años, 20 años, 30 años de vida cristiana, 5 días de vida cristiana, y Señor, no sabemos cuál es el camino. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Por qué tengo esta interrogante? ¿Por qué no tengo paz con esto? ¿Por qué me cuesta tanto? Y aparece esta porción hermosa de Juan 14:6, que aunque son
2 renglones, tiene mucho contenido. Vamos a mirarlo detenidamente. Y Jesús le dijo, fue la respuesta de Jesús a Tomás y a todos nosotros: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Puede ser la pregunta nuestra el día de hoy. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay 3 cosas fundamentales de las cuales hoy tenemos que salir de aquí convencidos. Lo primero es que cuando recibimos a Cristo en el corazón, lo hacemos ¿por qué? Por una decisión, ¿sí? Dios es caballero. Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta y llama. Hey, Cristian, ábreme la puerta. Sara, ábreme la puerta. Todo el tiempo Él está mirando. Ábreme la puerta, yo estoy aquí. Estoy llamando, ¿verdad? Pero si tú de corazón no le recibes, si no tomas la decisión de abrirle, de negarte a todo lo que intelectualmente crees que es la verdad, que es el camino, que es la vida, y le abres y le recibes, dice la Biblia que Él entrará y cenará contigo y tú con Él. ¿Qué quiere decir? Que tendremos intimidad con el Señor. Y cuando usted le abre las puertas de su casa a alguien para cenar con Él y tener intimidad con Él, ¿qué ocurre en esa cena? Usted conoce a la persona, usted se da cuenta realmente quién es, usted se da cuenta cuál es su punto de vista, usted lo conoce, sabe que le gusta, sabe que no le gusta y sabe si le es de bien o no le es de bien. Tomamos pues la decisión de recibir a Cristo en el corazón. Y esa es una decisión muy acertada. Todos los que estamos aquí reunidos, como lo decía Cristian en el testimonio ahorita, hemos tenido esas dudas, esos vacíos, y de repente viene el Señor y llama por medio de una persona en el parque que tenía una Biblia y que le compartió un versículo, llama por medio de que me quedé sin trabajo, de una enfermedad, de una situación difícil, o como muchos casos también llama por medio de una bendición. Hay gente que recibe grandes bendiciones y dice, esto tiene que ser de Dios y yo necesito encontrar a Dios. Y cuando nosotros le abrimos el corazón, empezamos un camino, ¿sí? Tomamos la decisión de arrancar en un camino que, como todos los caminos, son difíciles. Un camino en el que usted puede encontrar tropiezos, dificultades, en ocasiones lo puede encontrar ancho, en ocasiones lo puede encontrar angosto, pero es un camino en el que usted tiene que estar decidido a ir de la mano del Señor. Y usted empieza a negarse a cosas que antes usted frecuentaba. Usted empieza a hacer sacrificios, ¿sí? Y empieza a cambiar esos deleites que antes tenía para empezar a deleitarse en lo que el Señor tiene para usted. Tenemos esa necesidad espiritual, toda la humanidad lo tiene, ese algo que le falta, eso algo que le falta para estar completo, ese vacío interior. Y usted de repente toma la decisión de seguir el camino. Entonces empieza un cambio. Y empiezo a deleitarme en las cosas de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, cuando usted está convencido y toma la decisión de seguir ese camino, empieza a deleitarse en el Señor y es lleno de una gran convicción. De la convicción de que Jesús es la verdad. ¿Sí? Hay muchas verdades. Hay una actualidad sociopolítica en el país, hay una actualidad de los valores, hay una actualidad en la salud, hay una actualidad mundial, ¿sí? Hay una verdad. Pero ¿cuál es la verdad, valga la redundancia, verdadera? ¿Qué es lo que realmente importa? El Señor nos enseña que cuando nosotros creemos la verdad de Cristo tenemos una convicción y solo allí empezamos a caminar de su mano y Él nos permite conocer
¿Cuál es la verdadera vida? ¿Ok? Bien. La pregunta entonces viene a ser, si el Señor explicó cuál era el camino que hace parte de una decisión que tomamos para seguirlo, en el cual yo debo despojarme de muchas cosas para agradarle, me enseñó cuál era la verdad que hace parte de mi convicción. Nuestras convicciones como cristianos nos enseñan que la verdad es Jesucristo. Termina diciendo que Él es la vida. A la pregunta de Tomás. La pregunta entonces es, ¿por qué la vida? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él era la vida? La palabra vida tiene un origen etimológico del latín vita, ¿sí? Y que a su vez emana de un término griego bios. Esto significa vida. Y es un concepto que puede ser definido desde varios enfoques. La noción más habitual de la palabra vida está enfocada a la biología, ¿cierto? Sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer y reproducirse, ¿sí? Un ejemplo, nosotros nos distinguimos de los objetos materiales porque tenemos esa capacidad de nacer, crecer y reproducirnos. Tenemos vida, los objetos materiales no. La vida también es el estado de la actividad de los seres orgánicos que tienen una fuerza interna, ¿sí?, que permite obrar a aquel que la posee. ¿Sí? Biológicamente se dice, la vida es una fuerza interna que aquel que la posee le permite obrar de manera individual. Otra forma de interpretar la vida está vinculada a las capacidades de un ser físico de administrar recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en el medio. Y entonces es donde viene lo que decimos, yo con un mínimo sobrevivo, ¿cierto? Si yo vivo en una ciudad alta, fisiológicamente el cuerpo desarrolla una sustancia que es el 2,3-bifosfoglicerato y me permite adaptarme a la falta de oxígeno de la altura. Por eso cuando nosotros vamos a una ciudad de altura nos cuesta tanto respirar, pero la gente que vive allá se adapta a esa manera de vivir. Así como las personas que viven en un lugar bajo también crean unas condiciones, ¿sí? El rostro de la gente que vive en un sitio alto se torna de mejillas rojitas. Todo eso es porque el cuerpo empieza a adaptarse al lugar donde se está viviendo. Si vivimos en un sitio donde hay mucho agua, aprendemos a nadar. Aprendemos a utilizar los recursos del agua. Entonces, hay quienes dicen que la vida hace parte de los seres físicos que administramos los recursos internos para adaptarnos a los cambios. Y hay un punto donde el aspecto espiritual coincide con el aspecto científico. Y es el punto en el que coincidimos que la vida se da desde el primer momento de la fecundación. Cuando los alelos de papá y mamá se exponen genéticamente, ahí ya hay vida. La Biblia dice, desde el vientre de tu madre. El Señor nos conoce desde antes de nosotros ser formados. Y empezamos a experimentar la vida desde que hay una unión genética. Es algo interesante aquí. La Biblia dice que del corazón emana la vida. ¿Sí? No se ha descubierto aún fisiológicamente cuándo el corazón empieza a latir. ¿Sí? Hay vida, el corazón es como la llave, ram. Empieza el corazón a latir y empieza el cuerpo a tener oxigenación, el cerebro a oxigenarse y el bebé a pensar, desde que se forma. Pero no se ha descubierto cuándo y en qué momento y cómo el corazón empieza a latir, sencillamente empezó a latir. Hay alguien o algo que hace que el corazón empiece a latir de un momento a otro. Nosotros los que creemos en Cristo, los que tenemos la convicción, los que hemos tomado la decisión de seguir su camino y de encontrar su verdad, sabemos quién es el que enciende este motor. Ahora, también cuando se habla de vida, hay que tener en cuenta que esta es finita, ¿sí? Lo que se denomina muerte, ¿verdad?
Entonces, para la ciencia se da después de que el cerebro deja de tener actividad. Si yo voy a hablar de la vida, tengo que considerar la muerte. Científicamente, usted está muerto cuando su cerebro deja de funcionar. Así su corazón siga latiendo y así usted siga respirando. Científicamente, usted está muerto cuando el cerebro, deja de funcionar. ¿Hay muerte cerebral? Usted está muerto. Su corazón se para, se puede reanimar. Sus pulmones se paran, se pueden ventilar. Pero su cerebro se para, usted está muerto. Ahí también bíblicamente se coincide la ciencia con lo espiritual. Porque bíblicamente se nos enseña que si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, esto es lo que Jesús le explicaba a Tomás, si no sigues el camino por decisión, si no tienes la convicción de la verdad, entonces vamos a estar muertos espiritualmente. Vamos en nuestras Biblias, hermanos, a Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos va a enseñar donde dice Jesús que si no le tenemos en el corazón, estamos muertos espiritualmente. ¿Ya lo tenemos? Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores, dice la Biblia. Desde el pecado en el huerto del Edén hasta los días que vivimos, el hombre tiene una condición pecaminosa. Y explica el Señor en Romanos 6:23 por medio de Pablo que la paga de ese pecado es muerte. Espiritualmente estamos muertos sin la dádiva de Dios, que es darnos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nuestro camino, aún creyendo ser cristianos o sin serlo, no es el camino de Cristo, si nuestra verdad, aún diciendo ser cristianos o creyendo serlo, no es la verdad que el Señor nos enseña en su palabra, entonces dice la Biblia que espiritualmente estamos muertos. Es Jesús el camino, la verdad. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 5? Vamos un poquito más adelante. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obran los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, también como todos los demás, los que están allá afuera. Empero, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este no es un argumento que se invente un teólogo. No es un argumento que se diga para que la gente se atemorice, ¿sí? Es un argumento bíblico. El Señor enseña, si no estamos en el camino de Jesús, si no andamos en la verdad de Jesús, espiritualmente, hermano, estamos muertos. Si estamos muertos, no hay nada que valga la pena, no hay intereses que tengan un sentido lógico, un sentido bueno, y finalmente todo lo que está muerto tiene tendencia a desvanecerse. Como hablaba el pastor en el tema familiar el jueves, es vanidad. Y la palabra vanidad, cuando Salomón la hablaba, es algo que se desvanece, algo que no tiene consistencia, algo que deja de ser. Entonces, sabemos que espiritualmente Dios quiere darnos vida, pero no cualquier vida, hermanos. ¿Sí?
No solamente se trata del hecho de estar vivo o muerto físicamente, o de decir, ahora que he recibido a Cristo en mi corazón, estoy vivo espiritualmente. Dios quiere que esa vida sea una vida plena, una vida llena de gozo, una vida con propósito. ¿Qué dice Juan 10:10? No lo busquemos, yo lo leo aquí. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Sí? Siempre el Señor marca un punto de comparación, siempre hay un paralelo. El enemigo, aquel que te ha dicho cuál es el camino, aquel que desde el huerto del Edén le dijo a Eva y después a Adán, esta es la verdad, y si la conoces vas a ser igual a Dios, y llenó de soberbia el corazón del hombre. Ese enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Los caminos que no son los caminos de Dios, las convicciones, o sea, la verdad, que no es la verdad de Dios, solo nos lleva a hurtar, matar y destruir. No hay nada bueno en ello. No en vano la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, los hombres, ¿verdad? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto nos llevaba, cuando preparábamos el material, este tema se compartió también con los jóvenes en el último retiro que hicimos, con el pastor Víctor, con el pastor Alejandro y con la célula, a que cuando Jesús en Juan 14:6 nos dice, yo soy la vida, está hablando de una vida llena de realización. No es solamente que Dios te dé vida eterna, ¿sí? Vida, después de la muerte física. Dios quiere que mientras estemos aquí, nosotros, si seguimos su camino, si tenemos la convicción de su verdad, tengamos vida plena, una vida llena de realización total. ¿Y qué significa una vida llena de realización total? Ustedes recuerdan, levanten la mano quien ha hecho el nivel 1, en los niveles bíblicos. Listo. Para los niveles bíblicos, Julián, también hay chance de empezar a venir, ¿verdad? Son los días miércoles, ¿sí? Entonces, de paso, para que nos acordemos, aún hay cupos para que iniciemos esos módulos de niveles bíblicos. Ahí en el nivel 1, se nos enseña que cuando Cristo entra en nuestro corazón, el trono de nuestras vidas, y se dibuja con una sillita, está ocupado por el yo. Yo soy el que pienso, yo soy el que decido, yo soy el que miro a dónde voy, ¿verdad? Y nuestros intereses están desordenados, porque nosotros no somos capaces, solitos, en nuestras propias fuerzas, de ordenarlos. Hay gente que piensa que sí, y que esto le puede sonar un poco incómodo, pero realmente llega un punto en el que uno no puede avanzar más y termina rindiéndose ante la cruz de Cristo diciendo, Señor, necesito tu ayuda. Cuando Cristo entra en tu corazón, el ego, el yo, deja de ser quien gobierna en el trono de tu vida, para ser Jesús el que empiece a direccionarte en el camino, a convencerte de la verdad y a darte vida plena. Entonces los intereses empiezan a tomar forma. Yo siempre cuento el testimonio de una prima mía, que es médico, y ella me decía en la universidad, mira, yo quiero conocer de Cristo porque yo he analizado que todos los cristianos les va bien. Yo veo que los cristianos tienen su vida como ordenadita, que así la persona sea pobre o sea humilde, como que todo le sale, como que se le ve bonito. Y eso no es normal. Entonces yo quiero conocer de ese ser, de ese Cristo, que hace que las personas se vean de esta manera. Anoche estaba yo en un turno, estuve hasta las 8 de la noche en turno en la clínica Rafael Uribe. Y un médico internista me decía, mira, hay gente, este médico conoce de Cristo, hay gente que uno ve postrada en la cama y dice, esta persona no tiene algo normal, parece que estuviera con una maldición. Son jóvenes, pero se ven enfermos. Me decía, es gente que tiene mucho dinero, pero a la vez no tiene nada. Y tú conoces a un paciente, me decía, cuando es cristiano desde que te abre la boca.
desde que dice buenos días, usted siente, usted recibe esa bendición, usted recibe lo que irradia esa persona, que es de su interior, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al recibir a Cristo, Él empieza a hacer de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Y es ahí donde nuestros intereses toman un orden y donde hallamos la vida. Dios sabe, hermanos, que tenemos necesidades, que tenemos sueños, que tenemos deseos. Lo sabe bien porque es Dios quien pone esos deseos, esas necesidades y esos sueños en el corazón. Y nos motiva y nos insta a que luchemos por alcanzarlos. Pero ya no de la manera en que lo hacíamos antes, sino ahora siguiendo el camino de Cristo con decisión y por convicción, siendo llenos de la verdad de Jesús, para poder experimentar vida. Jesús hubiera podido decir, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto, pero no. Sabiamente Él le respondió a Tomás, yo soy el camino. Primero hay que tomar la decisión de encaminarnos. Segundo, hay que tener la convicción de la verdad. Y si empiezas a caminar ese camino como debe ser, y tienes esa convicción clara de la verdad de Cristo, entonces vas a tener vida y vida plena, y después viene una porción mayor. Ahora, se puede pensar entonces, si vamos a hablar de una vida plena y de realización, que hay gente que no le tocó vivir este camino ni vivir esta verdad porque tiene una vida plena, materialmente, ¿verdad? Con los jóvenes hablábamos. ¿Qué piensan ustedes? Y siempre Diego también aquí nos proyecta imágenes de artistas, de gente exitosa. Uno mira el éxito de Bill Gates, mira el éxito de James Rodríguez, por ejemplo, qué sé yo, mira el éxito que tiene Barack Obama como presidente de una nación. Uno puede ver mucha gente que tiene éxito en todos sus campos y decir, ese no es el caso de ellos. Tal vez ellos no tuvieron que seguir ese camino, no tuvieron que tener esa verdad como convicción y tienen una vida plena. Pero la Biblia, hermano, nos enseña a tener cuidado. Y es que una vida de bendición material, económica, no es una vida plena, no es una vida de realización. Y usted póngase a mirar a fondo, y nos lo compartía Diego hace poco, cómo es la vida de todas estas personas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Los hogares disfuncionales que hay. En el hogar de James Rodríguez, aunque ahorita es un hogar cristiano, y es una persona que pese a su juventud, con todo el éxito que ha tenido, le ha costado, y ha sido sorprendido por ahí en Madrid en cosas que no son de testimonio. Si no es el camino de Cristo, si no es la verdad de la convicción de Dios, entonces la vida no va a ser tan plena como parezca. La parte económica, la parte material, los éxitos profesionales no son siempre resultado de una vida plena. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si decidimos vivir una vida plena de la mano de Dios en Cristo Jesús, Dios va a suplir nuestras necesidades, va a cumplir nuestros sueños y va a hacer realidad nuestros deseos. Busquemos el Salmo 37:4. ¿Qué es vida plena entonces? Leamos juntos el Salmo 37:4. A la voz de 3. 1, 2, 3. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la vida plena. Es un breve resumen. Tiene mucho dinero, pero no es feliz. ¿Cuánto daría esa persona que tiene mucho dinero por tener a alguien que lo ame por lo que es y no por lo que tiene? ¿Sí? Tiene una gran posición, pero no tiene familia, pero no tiene quien lo ame. O tiene una gran posición y gran dinero, pero no tiene salud. Esos casos sí que los he visto. Yo cambiaría todo lo que tengo por un poquito de misericordia de Dios, me decía a mí un paciente en Colsanitas. Un magistrado que sufrió un atentado. Cambio todo lo que tengo. Hace 5 minutos que me avaliaron
porque Dios me salve la vida. Y lo que puso el Señor en mi corazón contristado en esa emergencia fue: conforme a su fe se ha hecho, doctor. Y es una persona que, para la gloria de Dios, sobrevivió a ese atentado que le hicieron tan gravemente. Esperemos y oro para que él sea tocado y sus palabras se cumplan. Porque cuando el camino es rocoso, es duro y es difícil, buscamos de esa convicción de Cristo. Y cuando el camino se hace ancho, se nos olvida un poquito. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el único camino y esa es la única verdad. Viene una situación, y ya para ir cerrando, que es compleja. ¿Cómo enfrentar esta verdad? ¿Sí? Podemos pensar: ¿cómo puedo vivir esta vida plena? Muchos de aquí sentados podemos decir: mira, yo vengo a la iglesia fielmente, y es verdad. Yo intento hacer mi devocional. Yo quiero vivir esa vida plena. Yo considero que he recibido a Cristo, he tomado la decisión de seguir a Cristo en su camino. Tengo la convicción de que estoy en su verdad. Pero esa última parte de Juan 14:6 no la he podido experimentar. No he podido llevar una vida plena. Yo intento, pero no puedo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, y lo dice, que cuando nosotros creemos en Cristo somos nuevas criaturas. Que ese viejo camino queda atrás y que Jesús quiere que en adelante vivamos un camino nuevo, vivamos una verdad nueva, la verdad de Cristo, que es la única verdad verdadera, valga la redundancia, y que seamos nuevas criaturas. Pero eso es un proceso que toma tiempo. Fíjense el ejemplo de los discípulos, 3 años caminando con el Maestro, y la pregunta de Tomás, cuando viene lo peor, cuando Jesús estaba triste, angustiado, preocupado: venga, Señor, ¿y cuál es el camino? Y uno dice: ay, por Dios, 3 años aquí, Tomás, y no entendiste cuál es el camino. Es un proceso, ¿sí? Y si lo comparamos, como hacíamos desde un principio, con la ciencia, el corazón, como dice la Biblia también, es la puerta de entrada. Fisiológicamente el corazón es una bomba que lo que hace es darle vida a todos los órganos. El corazón se manda solito. Él tiene su propia energía. El cerebro no le dice cuándo latir. Él sabe cuándo y cómo latir, y sabe cuándo latir más rápido y cuándo latir despacio. Y sabe incluso responder a un medicamento químico para volver a latir. Y es desde allí donde el corazón, cuando bombea y hace el ejercicio de contraerse, empieza un proceso fisiológico largo para oxigenar todo el cuerpo hasta llegar al cerebro y darle vida física a una persona. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, tenemos esa decisión, tenemos esa convicción en la verdad, y empezamos a experimentar esa vida plena. Es desde el corazón donde Jesús empieza a gobernar, que empieza un proceso espiritual largo para vivir vida plena. Primera de Pedro 5, 8, 10. Miremoslo para ir cerrando. 2 grandes verdades, 2 cosas que tenemos que tener muy claro, hermanos, para saber que no es difícil, o más que no ser difícil, para saber que podemos emprender este proceso y vivir la vida plena que Dios nos da. Lo primero es saber que ni ustedes, ni yo, ni nadie que haya seguido el camino de Cristo y que esté en la verdad de Cristo, está solo. Sus luchas, mis luchas y las luchas de todos nuestros hermanos no son indiferentes. Primera de Pedro 5, del 8 al 10 dice: sed sobrios y velad, o sea, estar atentos. Porque el diablo, el adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere que usted se salga del camino, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, también se cumplen en nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Hace falta agregarle algo más allí? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es vida plena. Cuando usted está perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en la vida de Dios, en los caminos de Dios, en la verdad de Dios, entonces se puede venir todo lo que se venga, porque Cristo va a estar respaldándolo. Y usted no va a tener miedo, y como decía David tantas veces, no va a ser avergonzado. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todas las personas cristianas en el mundo. No estamos solos. Todos padecemos lo mismo, todos vivimos ese proceso, para todos es difícil. Es que el Señor conmigo se ensañó. No. A cada escala, a cada nivel, pero es un proceso que vivimos todos. Y por último, Filipenses 4:13. Ese no tenemos que buscarlo porque no lo sabemos de memoria. O si no, está aquí atrás. Usted no está solo y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Terminamos con esta pregunta. Después de eso, tenemos que hacer la reflexión. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cómo está mi verdad con respecto al Señor? Jesús en el 14:6 termina diciendo, después de que dice que es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás clamándome? Dice el Señor. ¿Estás viniendo juiciosamente a la iglesia? Sepa que usted no me va a encontrar, así como le dijo a Tomás, si no sigue el camino, si no sigue la verdad y si no experimenta la vida que Él nos ha enseñado por medio de su palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Yo les invito, hermano, para que nos pongamos en pie.